Bien, bienvenidos estudiantes al desarrollo de la presente miscelánea. En este caso vamos a trabajar el área de geografía en la Academia de Desarrollo y Liderazgo. Las preguntas que vamos a trabajar y los contenidos que vamos a dar son los que se toman en cualquier universidad a nivel nacional. Vamos a trabajar temas de diferente índole en el área de geografía. Entonces, mi nombre es licenciado en Ciencias Sociales, especialidad Historia, Geografía y Economía, Fran Aldo Cernaje Cortés. Sin nada más preámbulo, continuamos, ¿no? Tenemos aquí una primera interrogante. ¿Cuáles son las principales características de la costa peruana? Entonces, aquí vamos a trabajar con las principales características. Siempre en los exámenes de admisión te preguntan características de la costa, características de la sierra, características de la selva, pero más características de la costa. Muy bien, la primera, tienen gran longitud. Esta es una de las principales características. Es decir, es larga, ¿no? Nosotros nos ubicamos en nuestro país desde, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Esa es el área, ¿no? Tiene una planicie angosta. Como ustedes saben, la costa, ¿no? Tiene una pequeña franja, ¿no? En la costa norte es un poco más amplia, mientras en la parte sur es menos. Entonces tiene una planicie angosta, escasa amplitud, ¿no? Ya lo remarca aquí, no es tan grande. La máxima amplitud la tiene en Piura, 180 kilómetros, es decir, desde el mar hasta que empieza la cordillera de los Andes, la parte andina de nuestro departamento de Piura. La menor amplitud en Arequipa, 15 kilómetros, imagínense, un espacio muy pequeño, muy reducido. Es desértica, ¿no? La mayoría de esta parte es desértica. Un claro ejemplo, el desierto de Sechura, que es el desierto más grande del Perú. El desierto más grande de América Latina, perdón, el desierto más seco de América Latina, el desierto de Atacama, no, en Chile. El desierto más grande del Perú, el desierto de Sechura, ¿no? Más de 300 kilómetros cuadrados. Posee un buen clima. Aquí dicen, pero profesor, posee un buen clima y es desértico. Recordemos que una de las características es que también forman valles y los valles son por los ríos, ¿no? Los ríos que desembocan en el océano Pacífico. Tenemos en el Perú tres cuencas hidrográficas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del Atlántico y la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Y en este caso, el buen clima que posee es gracias a los valles, ¿no? Además, recuerden que el Perú, al tener la cordillera de los Andes, que cruza América Latina, le da un clima particular a nuestro país, muy diferente al clima tropical de Centroamérica, ¿no? Muy bien, entonces esa ha sido la pregunta 1, características de la costa. Alumnos que se preparan en desarrollo y liderazgo, vamos por la siguiente pregunta, ¿no? Esta vez vamos a trabajar la 2 hasta la 6, ¿no? Bien, estudiantes, continuamos con la pregunta 2. ¿Cuál es la longitud del litoral peruano? Tenemos aquí que el longitud peruano, perdón, la longitud del litoral peruano tiene 3080 kilómetros. Estamos hablando desde Tumbes hasta
Tacna, ¿no? Esa es la longitud. Ahora, ¿cuánto mide nuestro país? El Perú. Como peruano debes saber que el Perú mide 1.285.222 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Qué relieve forman los ríos de la costa? ¿No? Los ríos de la costa forman los siguientes relieves. En primer lugar, los valles. ¿Qué son los valles? Los valles son extensiones de tierra en la cual desembocan los ríos. ¿Qué se forma en los valles? En los valles se forma una gran vegetación y son muy importantes para la agricultura. Muy bien. ¿Cuál es el área más común de la costa? El área más común de la costa son las pampas. ¿Qué es una pampa? Es una extensión grande de tierra, la cual es plana. ¿Y para qué sirve la pampa? Sirve para la agricultura. Muy bien, las pampas sirven para la agricultura. ¿Qué relieve de la costa peruana tiene origen eólico? Cuando hablamos de origen eólico, nos estamos haciendo hincapié en el viento, ¿no? Eólico tiene que ver con vientos. Entonces, las que se forman el relieve a través, por origen de los vientos, es las dunas. ¿Qué es una duna? Una duna es un pequeño montículo de arena, ¿no? Pero que es muy variable, no se mantiene así, porque al avanzar el viento, al soplar de diferentes direcciones, la va modificando. Puede ser una duna, otra duna. Las dunas nunca se mantienen en su estado, siempre están siendo modificadas constantemente por el viento. Por eso habla de origen eólico, ¿no? Las dunas son grandes depósitos de arena, ya lo estábamos comentando, y material pedroso acumulado sobre las pampas y colinas costeras, ¿no? ¿Qué relieve encontramos sobre las colinas costeras del Perú? ¿No? ¿Qué relieve? Lean bien, dice relieve. Entonces, aquí estamos hablando de las lomas. ¿Y qué es una loma, profesor? ¿Una loma será igual que una duna? No. ¿Por qué? Ya dije que las dunas cambian con el origen de los vientos. Las lomas ya están establecidas, ¿no? Las lomas son pequeñas protuberancias en la tierra en la cual no existe modificación y crece vegetación, ¿no? En las lomas crece vegetación. ¿Por qué crece vegetación? Por la humedad, por las pocas precipitaciones que caen en la costa, generan que crezca pasto. Muy bien. Continuamos. Vamos con la 7 y la 8. Bien. Tenemos la pregunta 7 y dice, ¿cuál es la principal característica de las lomas? Como ya lo estaba explicando, líneas arriba que forma vegetación, ¿no? Esto ocurre durante la estación invernal al condensar el vapor de agua de las nieblas y nubes estratos que la cubren. ¿Cuál es el relieve costero caracterizado por presentar vegetación, gran vegetación por captación de humedad,
Estamos hablando de las lomas, ¿no? Las lomas en la costa, ya que tiene gran cantidad desértica, es la única parte, ¿no?, en la cual crece vegetación, ¿no?, que sirve para alimentar la diferente fauna de este ecosistema. Continuamos, ¿no?, con la pregunta 9, 10, 11 y 12. Bien, ¿cuál es el relieve costero de mayor antigüedad? Tenemos que el relieve costero de mayor antigüedad es la cordillera costera de Nazca. ¿Por qué se dice que la cordillera costera de Nazca es la de mayor antigüedad? Porque es la estructura geológica más antigua del Perú. Ustedes saben que para que se forme nuestro planeta, en este caso también nuestro país, existieron diferentes evoluciones. Los primeros que aparecen son las cordilleras, después aparecen las pampas, los valles, ¿no? De manera ya gradual. La frontera agrícola del Perú se extiende en el relieve conocido como pampas. ¿Por qué? Porque las pampas son planas y permite que se desarrolle la agricultura. La agricultura que puede ser campesina o agricultura a gran escala, ¿no? Los ríos forman las zonas más pobladas conocidas en el Perú. Los ríos forman valles. ¿Qué es un valle? Un valle es una gran área plana donde el río desemboca o el río pasa. ¿Y por qué se le llaman valles? Porque al estar cerca del agua tiene posibilidades de generar agricultura. En este caso, en los valles Piura, tenemos la agricultura del Bajo Piura, ¿no? Catacaos, La Arena. En el caso del río Chira tenemos el valle de Sullana, ¿no?, donde se forma gran cantidad de la agricultura. Muy bien, ¿en qué valle se encuentra la ciudad de Lima? ¿No? Entre el valle Chillón, Rímac y Lurín, ¿no? Piura, entre los valles de el río Piura y Sechura, o los valles del río Chira. Bien, ahora avancemos, ¿no?, con la pregunta 13, 14 y 15, ¿no? Y ya saben, estamos en la Academia Desarrollo y Liderazgo en la miscelánea de Geografía. Bien, ¿dónde se localiza el cañón de Cotohuasi? Se localiza en Arequipa. Ahí tenemos al cañón de Cotohuasi. ¿Qué es un cañón? Un cañón es una pequeña abertura de una montaña, una precipitación muy perpendicular. ¿Dónde se localiza la Pampa de Olmos? Se localiza en Lambayeque, ¿no? ¿Han oído hablar de la irrigación de Olmos? Muy bien. Irrigar esas pampas genera
gran cantidad de aumento de tierras agrícolas. ¿Dónde se localizan las lomas de la Chay? Las lomas de la Chay se localizan en Lima. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con el relieve andino, ¿no? Bien. Tenemos al relieve andino, que es muy diferente a los relieves de nuestro Perú. El relieve andino dice en el punto 1, relieves notables de los Andes australes del Perú. Australes quiere decir sur, meridionales quiere decir norte. Entonces, australes quiere decir sur. Recuerden, meridionales norte, australes sur. ¿Cuáles son las características de este relieve, no? O cuáles son las mayores cordilleras. Tenemos a la cordillera de Carabaya, tenemos al nevado de Palomani y tenemos la meseta del Collao, ¿no? ¿Qué es una meseta? Una meseta es una planicie no tan pronunciada en una parte alta, es decir, a gran altitud sobre el nivel del mar. Un nevado, ya ustedes conocen, ¿no? El nevado es una montaña cubierta de nieve, ¿no? ¿Qué sirve para qué? Son las principales fuentes de agua dulce en los lugares del mundo, en este caso en nuestro país, ¿no? ¿Qué relieve es formado por una acción fluvial? Un cañón. Explicaba en preguntas anteriores que un cañón, ¿no? Son dos rocas, dos montañas y tenemos a el río, ¿no? Los ríos de la zona andina son angostos. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio. Mientras tanto, los ríos de la zona selva y costa son más extensos. En la selva, porque hay una gran precipitación, ¿no? Y en la costa, porque hay espacio. Pasamos con la pregunta 3. Relieve de gran influencia en la geografía física y económica del Perú. Tenemos que es la cordillera de los Andes. ¿Por qué la cordillera de los Andes tiene gran influencia? Miren, en lo que es la geografía física y también la económica. Número 1, en la geografía física, porque la cordillera de los Andes modifica el clima peruano, ¿no? Si no tuviéramos la cordillera de los Andes, el clima en nuestro país sería distinto, ya que los vientos cruzarían de un lugar a otro, generando muchas actividades geográficas y también otros desastres naturales, como por ejemplo ciclones, tornados, etc. ¿Y por qué económica? Porque la cordillera de los Andes divide al Perú en dos, ¿no? Oriental, occidental, generando que se produzcan diferente agricultura en la zona oriental y diferente agricultura en la zona occidental, al igual que también diferente ganadería. Por eso tenemos que la cordillera de los Andes es de gran influencia, subrayar gran influencia, en la geografía física y económica de nuestro país. Bien, pasemos a la siguiente.
la 4 y la 5. Bien, dice, ¿dónde se localiza el nevado de Salcantay? Se localiza en la cordillera de Vilcabamba, ¿no? Se localiza en la cordillera de Vilcabamba. ¿Y dónde queda Vilcabamba? En Cusco. ¿Qué relieve es importante estratégicamente para la defensa del territorio nacional? Esto tenemos a los Andes peruanos, ¿no? Es importante geopolíticamente porque protege, ¿no?, la zona central del Perú y también las vertientes hidrográficas, ¿no? Recuerden que para que San Martín y Bolívar independicen al Perú, tuvieron que cruzar ambos la cordillera de los Andes. Uno en el norte, por Colombia, y el otro en Argentina, por la parte sur. Porque para llegar a Lima necesitaban cruzar la cordillera de los Andes. Muy difícil, por cierto, ¿no? Un ejército es difícil subir y bajar, cruzar la cordillera. Continuamos. Bien, ahora trabajemos el relieve de la selva. Muy bien. ¿Cuál es el relieve de mayor extensión en el territorio peruano? El llano amazónico. ¿Qué es el llano amazónico? El llano amazónico es la parte plana de la selva peruana, ¿no? La parte plana. Pero no tan plana, sino con leves depreciaciones, lo cual hace que se formen los ríos y los meandros, que vamos a trabajar más adelante. ¿Qué son los barrizales? Son grandes depósitos fluviales. Un barrizal es donde el río que lleva un cauce, va a dejar todo lo que va arrastrando. ¿Dónde se forman los barrizales? A la orilla de los cauces de los ríos meándricos. ¿Qué es un río meándrico? Un río meándrico. Ustedes saben que la selva no tiene un río recto. La selva tiene un río serpenteante, ¿no? Así. ¿Por qué así? Por la geografía que tiene. Tiene pequeñas depresiones, lo cual hace que el agua vaya de un lugar a otro. No siga un cauce recto, sino un cauce serpenteante, ¿no? Una de las connotaciones más importantes de esta es la novela de Ciro Alegría, La serpiente de oro. Hace referencia a una serpiente dorada, en este caso el río Amazonas, en el cual contiene riqueza, ¿no? En aquel entonces los buscadores de oro pues veían al río Amazonas como una serpiente dorada, que desde las alturas se ve como tal, una serpiente. ¿Por qué? Por las depresiones, lo que causa ríos meándricos. Estos son ríos meándricos. Y el agua se separa por aquí, se separa por aquí y se vuelve a unir acá. Bien, la pregunta 4. ¿Cuáles son los relieves de mayor ocupación en la selva baja? ¿No? Las terrazas fluviales, las restingas y los altos. ¿Qué es un alto? En cuanto a geografía y en cuanto a la selva. El territorio de la selva es así. Perfecto. Pero hay algo en el cual se eleva. A esto
se le llama alto. Porque si es que se llega a inundar, si ante la crecida de caudal esto se inunda, el agua no va a llegar a ese territorio, a esa área. A eso se le llama alto. ¿Y sirve para qué? Para que las poblaciones construyan sus casas y puedan vivir. Como ustedes saben, la selva es diferente a la costa y su geografía hace que tengan otras actividades. Por ejemplo, allá se movilizan en canoas, en balsas. No existen los taxis, no existen los aviones porque no hay lugar para los aeropuertos. Entonces la mayor de comunicación es a través de las canoas por los diferentes ríos de nuestra selva peruana, ¿no? La 5. ¿Qué río forma los pongos de Retama y Manseriche? Es el río Marañón. Muy bien. Continuamos con las siguientes preguntas. Vamos a trabajar de la 6 a la 10. Muy bien, alumnos, estamos dando una miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. Quien les está hablando es el profesor Fran Aldo Cernaque Cortés, especialista en ciencias sociales, especialidad historia, geografía y economía. Bien, ¿qué cadena montañosa de la cordillera de los Andes afecta a la geografía de la selva? Tenemos que la que afecta a la cordillera es la cadena oriental, ¿no? Como ustedes saben, la cordillera de los Andes tiene diferentes cadenas, la oriental, la occidental. Lo que pasa que la cordillera de los Andes no es una cordillera recta, sino que tiene brazos, ¿no? Cadenas de montañas que se entrelazan entre sí. Todo esto es la cordillera, pero tiene cadenas de montañas que se entrelazan. Y a esto, cuando se unen, se les llama nudos. Nudos de montaña, ¿no? Tenemos al más importante, el nudo de Vilcanota. Muy bien, continuamos. ¿Qué relieve de la selva baja es constantemente inundable? Tenemos que son las tahuampas, ¿no? Los lugares más bajos de la selva donde al crecer el caudal del río se inunda. ¿Cuáles son las zonas más urbanizadas de la selva baja? Ya lo dijimos que son los altos, ¿no? ¿Qué es un alto? Pues son pequeñas elevaciones donde se puede construir las casas. Muy bien. ¿Dónde se localiza el Valle de Guayaga? Se localiza en San Martín. ¿Cuál es la principal consecuencia de la morfología llana de la selva? La formación de ríos meándricos. Ya expliqué lo que es un río meándrico, ¿no? Un río meándrico es un río que tiene un cauce así. Y acá también tiene agua, y acá también, y por aquí se une otra vez la corriente. ¿Por qué se debe esto? Ya sabemos que la selva es plana, la selva baja sobre todo, y tiene grandes presiones. Entonces el río va buscando una dirección, a diferencia de la sierra que ya lo tienes casi establecido por las montañas. Muy bien, continuamos con las siguientes preguntas. Ahora pasemos a la atmósfera.
Bien. Dice, ¿cuándo se originó la atmósfera reductora? En primer lugar, ¿qué es atmósfera reductora? Lo vamos a saber dentro de unos momentos, ¿no? Atmósfera reductora. Recuerden que para que la atmósfera exista tal como la conocemos ahora, hubo un proceso, ¿no? ¿Y cuál es ese proceso? Que pasó diferentes etapas, ¿no? Pasó diferentes etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. En el cual habían volcanes, ¿no? La Tierra estaba todavía en punto de ebullición, se fue enfriando un poco más, los gases empezaron a condensarse, ¿no? Ya se empezó a aparecer el hidrógeno, el oxígeno, y ya en la última fase ya hubo el oxígeno suficiente para que exista vida, ¿no? En este caso aparecen los primeros seres unicelulares y luego ya sabemos que evolucionaron por diferentes etapas, pasando por los dinosaurios y actualmente los mamíferos, ¿no? Muy bien, esto se dio debido al enfriamiento de las rocas incandescentes, ¿no? ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de gas que envuelve al planeta, se ubica entre la superficie de la Tierra, la troposfera y la oscuridad del espacio exterior, exósfera, ¿no? El aire que respiramos. Continuamos, ustedes saben que la atmósfera tiene diferentes capas, ¿no? Bien. Bien. Se encuentra en la parte más baja de ella. En la parte más baja es donde nosotros podemos respirar. La atmósfera es la envoltura gaseosa de la Tierra y sirve como un techo protector. ¿De qué? De los rayos ultravioleta, del polvo cósmico que llega en exceso, de las tormentas solares, y es indispensable para el sostenimiento de la vida. Ustedes saben que si desaparece la atmósfera, los seres humanos moriríamos. En primer lugar, porque nos quedaríamos sin aire, y en segundo lugar, porque toda la gran gama de gases, luces, y químicos que existen en el espacio ingresaría, ¿no? Además de que el frío sería increíble, ya que la atmósfera también ayuda a mantener el calor. Muy bien, respondamos o averigüemos y conozcamos la pregunta 2. Producto de la actividad magmática, ¿qué composición poseía la atmósfera reductora? ¿No? La atmósfera reductora estaba en composición de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, metano, amoníaco, dióxido de carbono y vapor de agua en mayor proporción, ¿no? Eran los elementos de la composición que tenía la atmósfera cuando existía todavía la atmósfera reductora. La importancia de la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Nos permite la respiración y combustión, ¿no? Absorber aire, botar el dióxido de carbono. Transmisión de sonido, ¿no? Nosotros hablamos, las personas nos escuchan, ¿por qué? Porque las ondas se transmiten, diluyen, viajan a través de la atmósfera. Propaga la luz, ¿no? La luz que tenemos del sol,
que llega es propagada al unirse con las partículas de la atmósfera. Regula la temperatura, ¿no? Ustedes saben que el planeta, ¿no?, entra energía del Sol en el día y en la noche eso ya no está, porque el Sol, la Tierra cambió de posición, pero esa energía se queda, parte de ella se queda en la Tierra gracias a la atmósfera, ¿no? Entonces la atmósfera es esa capa, ¿no? La atmósfera es esa capa que permite que se quede un poco de ese calor, de esa energía, lo cual hace que las temperaturas no desciendan muy bajo, ya que si no existiese, las temperaturas descenderían a menos 50 grados centígrados, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con la atmósfera. Así es, estudiantes, estamos en una miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. Muy bien, ahora vamos a trabajar desde la pregunta 4 hasta la pregunta 5. Recuerden que es importante conocer los datos que preguntan en las universidades. Para conocer, siempre preguntan características, punto más alto, punto más bajo, clasificación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? Tenemos que el gas más abundante es el nitrógeno. ¿Con cuánto? El gas más abundante es el nitrógeno con 78%. Importancia. ¿Por qué es importante este gas? ¿No? Es importante porque disuelve al oxígeno haciéndolo respirable. La pregunta 5. Elemento esencial que se encuentra en la atmósfera en un 21%. A este tenemos que es el oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Sin oxígeno no podríamos respirar, pero quien hace que se disuelva es el nitrógeno. Necesitamos de ambos. La composición química de la atmósfera. Los principales gases de la atmósfera son el nitrógeno, 78%, y el oxígeno, con 21%. Además de ellos encontramos otros gases, pero en pequeñas cantidades, como por ejemplo el argón, neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, ozono, que absorbe la radiación ultravioleta del Sol. Y esto, el ozono, ustedes lo deben conocer muy bien, porque hace unos años atrás se decía que la capa de ozono estaba siendo destruida, ¿no? Ahora se ha recuperado parte de esa capa, pero en la Antártida hay un gran agujero. ¿Y qué pasa si se rompe la capa de ozono, si se destruye? Que es una nube de gas que cuida al planeta del exterior. ¿Qué pasaría? Pues ustedes saben perfectamente que los rayos ultravioleta entrarían de una manera más fuerte, generando enfermedades en los seres humanos. ¿Como cuáles? Cáncer a la piel es una de las principales. Muy bien, continuamos.
con más de la atmósfera. ¿Correcto? Bien, vamos por la pregunta 6. La pregunta de 6 dice, ¿cuál es la capa más delgada de la atmósfera? Tenemos que la capa más delgada de la atmósfera es la troposfera, ¿no? Y es la principal capa que está más cerca a la superficie terrestre. Es en la cual nos encontramos. Es en la cual nosotros podemos respirar, los aviones pueden volar, las aves pueden volar. Es la que percibimos diariamente, ¿no? Contiene la mayor parte de aire con oxígeno y nitrógeno necesario para vivir. Aquí tenemos las capas de la atmósfera. Tenemos la primera, la troposfera, la que estamos hablando, ¿no? Es la capa de los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué decimos fenómenos meteorológicos? Porque aquí se dan las lluvias, aquí se dan los vientos, aquí se dan los ciclones, aquí se dan los rayos, se pueden visualizar los relámpagos en esta capa, en la troposfera. Luego tenemos la estratosfera, ¿no? Se le dice capa de calma. ¿Por qué capa de calma? Explico. Capa de calma porque si acá se da todos los procesos meteorológicos, ¿no? Acá se produce casi nada. ¿Por qué? Porque es una capa que está ya más alta, a más de 50 kilómetros, y es donde en la parte de abajo vuelan los aviones supersónicos. ¿Qué es un avión supersónico? Es un avión que supera la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, los aviones supersónicos vuelan en la estratosfera, ¿no? Es también conocida como la capa de calma. Luego tenemos la ozonosfera, ¿no? Que es la capa de ozono. Ya les comentaba en la pregunta anterior cuál importante es la capa de ozono, ¿no? Recuerden que sin esta capa los rayos ultravioleta del sol caerían con mayor fuerza generando enfermedades, como cuáles: cáncer a la piel, derretimiento de los polos. ¿Y en qué nos afecta esto? En que si se derriten los polos, el agua dulce que existe en el mundo disminuye. Pasemos a la siguiente capa, la mesósfera, también conocida como capa media, ¿no? Está ya casi a los más de 80 kilómetros de altura. Luego la sodiosfera, capa de sodio. Se le conoce como sodiosfera porque tiene gran cantidad de sodio, este elemento, ¿no? Luego tenemos a la ionosfera, capa de iones, la termósfera, capa caliente, ya cuando está muy arriba, la exósfera, es la capa externa, ¿no? La exósfera ya es la capa que choca con el espacio, ya con el espacio exterior, con el universo, ¿no? Con el universo y su infinita grandeza, algo que los científicos aún no han logrado conocer. Se dice que el hombre nada más conoce el 2% del universo. Imagínense, solo el 2%. Es tan inmenso que no se sabe, ¿no?, cuál es toda su magnitud. Continuemos. Bien, ahora trabajemos con la pregunta 7, 8 y 9.
Bien. La pregunta 7 dice, ¿en qué capa de la atmósfera ocurre la inversión térmica? ¿Qué es la inversión térmica? Es que mientras tú más subes, debería de hacer frío, pero hay una capa en la cual hace calor. ¿Por qué? Porque al momento de subir, es cierto, ¿no? Te vas alejando de la Tierra, del calor, pero en esta capa, al estar mucha concentración de elementos químicos, hacen que absorba los rayos solares y por lo tanto tenga mayor calidez. A esta capa nos estamos hablando de la troposfera, ¿no? ¿Cuál es la capa donde se producen los fenómenos meteorológicos? Aquí estamos hablando de la troposfera, igual, ¿no? ¿A qué capa se le denomina región de las perturbaciones atmosféricas? La troposfera, ¿no? ¿Qué son perturbaciones atmosféricas? Ya lo dije, lluvias, vientos, huracanes, ciclones, ¿no? Son perturbaciones atmosféricas. Muy bien, leamos qué es la troposfera. Es la capa más baja de la atmósfera, la primera, ¿no? La primer capa, la troposfera. También es denominada capa de los fenómenos atmosféricos. ¿Por qué? Porque aquí se dan vientos, ¿no? Huracanes, ¿no? Aquí vuelan los aviones, los normales, no los supersónicos, ¿no? Aquí se pueden visualizar los rayos, se pueden visualizar los relámpagos, etcétera, etcétera, ¿no? En esta capa se producen la mayor cantidad de variaciones atmosféricas. Bien. Es la capa más próxima a la superficie a una altura aproximada de 12 kilómetros de alto. Es decir, esta capa tiene desde 0 hasta 12 kilómetros de altura, ¿no? La troposfera está compuesta por diversos gases, como el oxígeno, importante para respirar, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua. El límite superior de esta capa es la tropopausa. La tropopausa es las líneas que marcan la diferencia de una capa y otra capa. Se les llama tropopausa, exopausa, dependiendo de la capa inferior, ¿no? En este caso, como la capa inferior es la troposfera, se le llama tropopausa. Y es la división, la que divide, la que separa una capa de la atmósfera de otra capa. Muy bien, continuemos. Estamos en la Academia Desarrollo y Liderazgo, ¿no? Ahora vamos a trabajar desde la pregunta 10 a la pregunta 12. Bien. La pregunta 10 dice, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? Capa importantísima, ya lo dije. ¿Por qué es importante la capa de ozono? Porque protege, hace que reboten los rayos ultravioleta y deja ingresar solo una pequeña parte hacia la Tierra. Esta capa se encuentra en la estratosfera, ¿no?
en la estratosfera. Recuerden que la primera capa era la troposfera, la segunda es la estratosfera. Muy bien. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se desplazan los aviones supersónicos? Lo que decía unos instantes atrás. Esta capa es en la estratosfera. Es en la parte baja se desplazan los aviones supersónicos. ¿Qué son los aviones supersónicos? Aviones que superan o alcanzan la velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Es el tiempo que demora un sonido en llegar de un lugar a otro, ¿no? Leamos lo que es la estratosfera. Es la segunda capa de la atmósfera. Ya teníamos que la primera es la troposfera, la segunda es la estratosfera, ¿no? Y lo que dividía era la tropopausa, ¿recuerdan? Dividía las dos capas. Entonces, es la segunda capa de la atmósfera. También es denominada capa de las calmas, ya dije. No ocurren las actividades meteorológicas, las lluvias, vientos que existen en la troposfera, porque no representa perturbaciones meteorológicas, como lo estaba diciendo. El espesor de la estratosfera es de unos 50 kilómetros, a partir de los 30 kilómetros de altura, es decir, es de los 30 hasta los 80 kilómetros. La temperatura comienza a aumentar por acción de los rayos ultravioleta, ¿no? La cota máxima para esta capa se encuentra marcada por la presencia de la estratopausa, ¿no? Entonces, aquí aparece la estratopausa, que divide a la estratosfera de la siguiente capa que vamos a ver más adelante, ¿no? La pregunta 12. ¿Cuál es la pregunta 12? ¿En qué capa de la atmósfera? ¿En qué capa de la atmósfera el aire se encuentra totalmente enrarecido? Estamos hablando de la zodiosfera, ¿no? Se le conoce como la capa de sodio, por eso el nombre, zodiosfera. Muy bien. Continuamos. En la miscelánea de geografía, en el área de geografía, en la Academia Desarrollo y Liderazgo, ¿no? Ahora vamos a trabajar la pregunta 13. Muy bien, trabajamos la pregunta 13. Dice, ¿qué características posee la atmósfera por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Qué características posee? Tenemos dos principales. Posee el aire es muy enrarecido, es decir, contiene poco oxígeno y poco nitrógeno, ¿no? Y es parcialmente seco por la escasez de agua. Entonces, estas son dos características ya cuando superas los 5.000 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la Tierra está a 8.000 metros sobre el nivel del mar. 8.000 metros, 8 kilómetros, que es el Everest, ¿no? 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y el punto más alto del Perú
es el Huascarán con 6.468 metros sobre el nivel del mar. Al igual tenemos el punto más alto de América Latina, es el Aconcagua en Chile, ¿no? Con más de 6.000, ya casi 7.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora leamos lo que es la mesósfera. Recuerda que teníamos ya dos capas estudiadas, ¿no? La troposfera, la estratosfera, y ahora vamos con la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera, también denominada capa media. ¿Por qué? Porque está en medio de las diferentes capas. En esta capa, el aire se enrarece aún más que en la anterior capa, en la estratosfera. Hacia los 70 kilómetros de altura aparece el vapor de sodio, que va a conformar una subcapa denominada sodiosfera. Ya lo estábamos hablando en preguntas anteriores, ¿no? La sodiosfera, una capa que contiene sodio. La sodiosfera da origen al color característico con el cual identificamos la atmósfera, ¿no? La color que tiene la atmósfera es gracias a esto, a la sodiosfera, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a trabajar la pregunta 14. ¿No? Es una pregunta corta, le trabajamos así simplemente. Dice, es la capa de la atmósfera de mayor temperatura. Tenemos que es la termósfera, es la capa con mayor temperatura. Bien, ahora trabajemos la pregunta 15 con los datos, que es un poco más extensa. Bien, estamos trabajando una miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. La pregunta 15 o el ítem 15 dice características de la termósfera. Primera característica, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de la termósfera? En primer lugar, tiene una temperatura de 1500 grados centígrados, ¿no? Otra, capa límite con el espacio sideral, es decir, ya con el universo, con el cosmos, es la última punta, la última parte. Se localiza la ionosfera, ¿no? Y en ella se localiza la capa Keneally-Hack-Viside, ¿no? Se localiza también la capa Apletón y se produce la volatización de los meteoros, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Recuerden que nuestro planeta Tierra, una semiesfera esferoidal, está en el universo. Y en el universo caen diferentes meteoros. ¿Qué es un meteoro? Es una roca que gira por el universo, que vaga por el universo y es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra, lo cual hace que venga hacia acá, ¿no? Hacia nuestro planeta, la gravedad lo atrae. Pero,
¿Qué pasaría si estas rocas de gran tamaño, tampoco mucho, puede ser de una casa, de un auto, de un ómnibus, cayesen a la tierra? A la velocidad que vienen, causarían grandes estragos. Podrían destruir media ciudad, podrían originar maremotos si caen en los mares u océanos. Entonces, en esta capa, en la termósfera, ¿no? Aquí, estos meteoritos son volatizados, es decir, desintegrados. Si viene el porte de un ómnibus, entra al tamaño de una piedra muy pequeña, ya que no causa daño a la superficie terrestre. A esto es lo que algunos llaman las estrellas fugaces. Cuando dices que ves que algo surca el cielo de color brillante y te dicen pide un deseo porque es una estrella fugaz, no es una estrella fugaz, es un meteorito, es un meteoro que se está desintegrando gracias a esta capa y está dejando de ser peligroso para las personas de la Tierra. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Se dice, según la teoría, que cayó un meteorito, era lo suficientemente grande, no se logró volatizar, no se logró desintegrar totalmente, cayendo a la Tierra, ¿no? Era como si hubiesen caído algo de 50 bombas atómicas. ¿Qué generó esto? Generó que se levante una gran nube de polvo, ¿no? Aparte de una gran explosión, una gran nube de polvo que cubrió la atmósfera, impidiendo que entraran los rayos solares, lo cual originó que mueran plantas y por lo tanto murieron los animales que eran herbívoros, algunos dinosaurios herbívoros, y por lo tanto al morir los dinosaurios herbívoros, también los carnívoros que se alimentaban de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si cae un meteorito? Pues lamentablemente se ha visto en Hollywood muchas películas en las cuales, ¿no?, la Tierra siempre es salvada de un apocalipsis en el cual el meteorito es destruido. Pero realmente, científicamente, no se sabe qué podría pasar si cae un meteorito de esas magnitudes en la Tierra. Muy bien. También otra característica de la termósfera es que se forman las auroras polares, ¿no? Se pueden ver en los hemisferios, tanto sur y norte, perdón, claro, en los hemisferios, en lo que es la zona polar. Se puede ver este acontecer luminoso del planeta Tierra, ¿no? Las auroras polares. Lamentablemente en nuestros hemisferios por la latitud es imposible verlos, ¿no? Ahora estudiemos o leamos qué es la ionosfera, ¿no? La ionosfera es la capa de iones. Esta capa se denomina así porque la mayor parte de los elementos que contiene están ionizados. La ionosfera comienza a los 80 kilómetros y termina a los 400 kilómetros. Tiene una gran amplitud. La temperatura de la ionosfera con altura alcanza valores de 1500 grados centígrados. Esta capa tiene importancia en las comunicaciones por sus subcapas, la Kennedy, la Higginson y la Appleton, ¿no? Aquí en estas capas es donde se da la comunicación por cable, la comunicación satelital, es donde las ondas pueden circular, pueden desplazarse de un lugar a otro. Tiene estos nombres, Kennedy, Higginson y Appleton, en honor a los científicos, a los físicos que las descubrieron, ¿no? Continuamos. Bien, ahora vamos a trabajar desde la pregunta 17
hasta la 19. O perdón, desde la 16 hasta la 19. Bien, estudiantes, estamos en una miscelánea de geografía. La pregunta 16 dice, ¿cuál es la capa que genera el fenómeno conocido como lluvia de estrellas o estrellas fugaces? Ya les comentaba que es la termósfera. Ahí se puede visualizar lo que se le llama como estrellas fugaces, ¿no? Que en realidad no son estrellas fugaces, sino son meteoritos desintegrados que son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra y son volatizados, son diluidos a pequeñas partes. ¿A qué se debe eso? A la gran temperatura que tiene y por la velocidad que viene, a la gran temperatura que hay en esa capa, al momento de ingresar, son destruidos, ¿no? Es por eso que cuando ingresa un satélite a la Tierra, un satélite artificial, o los astronautas o la NASA o los cosmonautas envían algún objeto, tiene que ser de un material muy resistente y con una onda de caída muy bien definida para que no se destruya totalmente al momento de ingresar a nuestro planeta Tierra. La pregunta 17 dice, ¿qué capa de la atmósfera permite la transmisión de televisión y satélite? Aquí tenemos a la capa de Appleton, lo que les comentaba, ¿no? Nosotros vemos televisión y los satélites pueden informar, pueden codificar, enviar su información gracias a esta capa, ¿no? ¿Dónde se ubica la capa Appleton? La capa Appleton se ubica en la termósfera, ¿no? ¿Qué es la termósfera? Leamos algo de lo que es la termósfera. Es la cuarta capa de la atmósfera. Es denominada también como ionosfera. ¿Por qué? Porque tiene gran concentración de iones. Presenta una temperatura mayor a 1000 grados centígrados. La termósfera posee dos subcapas muy importantes. Uno, Kennedy, Higginson, donde se producen las ondas de radio, y la Appleton, ¿no? Donde se producen ondas de televisor. Muy bien. El límite superior de la termósfera es denominada termopausa, lugar donde termina la atmósfera, ¿no? Entonces aquí en la termósfera, la última capa de nuestra atmósfera, ya el punto medio donde separa a la atmósfera en general del universo sideral, del universo infinito, del universo desconocido, se llama termopausa. Una pequeña capa delgada que divide a la atmósfera, a la termósfera, de lo desconocido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la pregunta 19 dice, ¿dónde se encuentra el cinturón Van Allen? El cinturón Van Allen se encuentra en la magnetosfera. Muy bien. Entonces, ese dato. La magnetosfera, bueno, en la magnetosfera se encuentra el cinturón Van Allen. Muy bien. Continuamos con la pregunta 20, 21 y hasta la 22. Muy bien. Quien les habla es el profesor Fran Aldo Cernaque Cortés, de especialidad Historia, Geografía y Economía, en la Academia Desarrollo y Liderazgo, en una miscelánea de Geografía. Bien, leamos la pregunta 20. Dice, ¿qué campo de la atmósfera protege a la Tierra de las letales radiaciones solares
desviándolas o atrapándolas. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no, esas radiaciones matarían al ser humano. No hubiese existido vida. No hubiese evolucionado la vida como la conocemos. A eso le llamamos el cinturón de Van Allen, ¿no? Ahí tenemos al cinturón de Van Allen, que desvía las radiaciones letales o las atrapa. Muy bien. Con la gravedad, la atmósfera no se escapa del espacio, al espacio cósmico, ¿no? ¿Qué es la gravedad? Ustedes saben que la gravedad es la fuerza de atracción de un cuerpo hacia otros. La Tierra tiene gravedad. ¿Por qué? Porque si no tuviera gravedad nosotros flotáramos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa gravedad que tiene la Tierra, que también tiene la Luna y que también tiene todo cuerpo, genera que la atmósfera no se escape. ¿A qué se refiere cuando habla de escapar? ¿No? Imagínense que no existiera gravedad. Si no existiera gravedad, ahí está nuestra Tierra. Ahí está nuestra Tierra. Entonces, esta es nuestra atmósfera, ¿no? Envuelve a la Tierra, la protege, la cuida de las radiaciones solares, los rayos UV, etcétera, etcétera. Permite que se respire, permite que exista vida. Muy bien. ¿Qué pasaría si no existiera gravedad? La atmósfera escaparía de la Tierra hacia el espacio. ¿Y qué generaría esto? Sin atmósfera, nosotros, los seres humanos, dejaríamos de existir. ¿Por qué? Porque no podríamos respirar y al no poder respirar, pues automáticamente morimos, ¿no? Entonces, gracias a la gravedad, pues no se escapa al espacio cósmico, al espacio universal, al espacio infinito. Bien, ¿cuál es la capa donde se observa un gigantesco anillo que rodea a la Tierra y tiene un espesor de 65.000 kilómetros? A esto lo llamamos la magnetosfera, ¿no? Entonces la magnetosfera tiene un espesor de 65.000 kilómetros y es un anillo que rodea la Tierra. La magnetosfera atrapa radiaciones solares y desvía otras mortíferas hacia el universo. Es como el escudo que protege al planeta Tierra. ¿De qué la protege? De las radiaciones del universo o de la Tierra. Muy bien. Bien, entonces continuamos. Vamos con la pregunta 23 y trabajemos hasta la 26. Bien, la pregunta 23 dice, bien, la pregunta 23 dice, ¿cuál es la capa que funciona como escudo durante las tempestades solares? ¿No? ¿Qué es una tempestad solar? Es cuando el Sol, como es una estrella que contiene muchos elementos químicos, hay explosiones nucleares dentro de su
interior, lo cual genera que envíe diferentes rayos, diferentes energía por el universo. A eso tenemos algo que nos protege, que es la magnetosfera, ¿no? Que es un campo electromagnético que nos protege, es nuestro escudo de las tempestades solares. Muy bien. Son elementos contaminantes de la atmósfera. Esto es muy, muy importante. Contaminación atmosférica, ¿no? ¿Qué genera la contaminación atmosférica? Genera que los seres humanos vivamos en un mundo contaminado. ¿Y eso es qué nos perjudica? Perjudica nuestra salud. ¿Por qué perjudica nuestra salud? Porque al respirar aire contaminado, nosotros vamos a enfermar. Los países desarrollados, ¿no?, con gran industria o gran capacidad automotriz, demasiados autos, demasiadas fábricas, ¿no?, contaminan su atmósfera. ¿Y eso qué genera? Enfermedades respiratorias, enfermedades a la piel, enfermedades a otros órganos del ser humano. Ahora, los elementos que contaminan la atmósfera, número uno es el dióxido de azufre, ¿no? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el humo, lo que expulsan las fábricas al hacer combustión, al quemar un elemento fósil, un elemento químico fósil, en este caso el petróleo, o en menor cantidad el gas, ¿no? También tenemos al monóxido de carbono. Estos elementos químicos dañan a la atmósfera, ¿no?, en sus diferentes capas. Y en primer lugar, en la capa que está más cerca, más próxima a nosotros, donde nosotros vivimos. Y esta también daña lo que llamamos la capa de ozono, ¿no?, que justo está aquí, la capa de ozono, ¿no? ¿Y qué pasa si la capa de ozono desaparece? ¿Qué pasa si la capa de ozono, que es nuestra protectora, es una nube, ¿no?, que protege? ¿De qué nos protege la capa de ozono? Nos protege de los rayos solares que llegan muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa si hay una abertura en esa capa de ozono, ¿no? Entonces, si hay una abertura en esa capa de ozono, los rayos van a entrar con mayor fuerza, con mayor precisión, generando daños en el ser humano, como por ejemplo cáncer a la piel, ¿no?, y otras enfermedades. Y no solamente al ser humano, sino también a las diferentes seres vivos que existan, ¿no? En algunos países ya la contaminación atmosférica está causando grandes estragos. Uno de los países más contaminados en cuanto a atmósfera es China, ¿no? Uno de los países que más contamina la atmósfera es Estados Unidos. Hace unos años se trató de firmar el Protocolo de Kioto, en el cual los países industrializados se comprometían a dejar de producir estos elementos en sus fábricas, en sus empresas, en su industria, para dejar de contaminar. Pero muy pocos países firmaron y uno de los principales contaminantes, que es Estados Unidos, se negó a firmar, ¿no? Pregunta 25. ¿Qué elemento está destruyendo la capa de ozono? Como recalcaba, la capa de ozono es muy importante. ¿Por qué? Porque si esa capa se destruye, muchas personas enfermarían, ¿no? Lo que está dañando son los clorofluorocarbonos, ¿no?
Los spray, ¿no? Son los que dañan la capa de ozono. Muy bien. Las lluvias ácidas son producidas por el dióxido de azufre. ¿Qué es una lluvia ácida? Recuerden que las lluvias, ¿no?, son las precipitaciones de agua de el cielo hacia la tierra, ¿no? Hacia la tierra. Muy bien. Esa es la lluvia, el concepto básico de lluvia. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este cielo, esta atmósfera, está contaminada de dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono? ¿Qué pasa si en la atmósfera existen estos elementos? Estos, aquí. Entonces, cuando el agua se evapore, se formen las nubes y caiga la lluvia lo va a hacer, pero va a llevar a su paso esto, generando una lluvia ácida. ¿No? ¿Por qué? Porque la atmósfera estaba contaminada. Ya hay países que tienen lluvias ácidas. ¿Y esto en qué daña? Daña la flora y también daña la agricultura. ¿Por qué? Porque con esta agua que ya viene contaminada por estos elementos, no se puede tener una agricultura de calidad, ¿no? Sobre todo ahora que está muy en boga la producción de alimentos orgánicos, es decir, que no contengan tantos contaminantes. Bien, continuamos y ahora trabajamos lo que es el clima, ¿no? Vamos ya avanzando un poco más y trabajamos lo que es el clima. Bien, estamos trabajando una miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. Bien. El clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? En primer lugar tenemos la humedad. ¿Qué es la humedad? El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. El viento. ¿Qué es el viento? Es el desplazamiento de una corriente de aire de un lugar a otro. La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce la atmósfera sobre cualquier cuerpo. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío que hay en un lugar. Y las precipitaciones. ¿Qué es la precipitaciones? Son las lluvias. Las precipitaciones son las lluvias que existen, ¿no?, en diferentes lugares. Entonces, estos elementos son los elementos del clima, ¿no? Un clima templado, un clima frío, un clima cálido, se basa en estos elementos, que son 5. Humedad, viento, presión atmosférica, temperatura y precipitaciones. Muy bien. Leamos un concepto, un breve concepto de lo que es el clima. Ya vimos sus elementos, ahora leamos un pequeño concepto de lo que es el clima. Muy bien. Continuamos con la miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. El clima es el conjunto de valores promedio de las condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Hágase hincapié en esto, una región. Los valores promedios se obtienen mediante la recopilación, o sea, recoger datos, información
meteorológica durante una secuencia de tiempo suficientemente larga. Entonces, también marquemos esto, tiempo suficientemente largo. Tú no puedes decir que un clima es de tal manera o de tal manera porque estuviste 2 días, estuviste un día o un par de horas. El clima es un sistema complejo, por lo que su comportamiento es muy difícil de predecir. ¿No han escuchado tsunami? ¿No? Trata de predecir, ¿no?, qué va a ocurrir. Los elementos del clima son, como ya lo dije, temperatura, presión atmosférica, humedad y precipitaciones. Entonces, el clima es un conjunto de valores promedio, no específico, de las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. ¿Cuál es el clima de Piura? Es un clima cálido, ¿no?, en los meses de verano. Y es un clima cambiante, ¿no?, en los meses de frío. ¿Cuál es el clima de Puno? Es un clima frío, es un clima gélido. ¿Cuál es el clima de la selva? Es un clima cálido, caluroso. ¿Por qué? Porque su humedad es bastante. Los vientos corren, soplan de un lugar a otro, generando lluvias. Hay una presión atmosférica, ¿no? Hay una temperatura que es muy elevada, 35, 30 grados centígrados. Hay precipitaciones a cada instante, ¿no? En la selva llueve en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya tenemos un concepto de lo que es un clima. Ahora vayamos por la pregunta 2 y 3. Muy bien, continuamos con la miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. ¿Cuáles son los factores geográficos del clima? Factores geográficos, ¿no? No te está diciendo los elementos, sino los factores geográficos. La latitud, que puede ser norte o puede ser sur. La oceanidad tiene que ver con los océanos. La altitud tiene que ver con la altura. Y la vegetación, que influye mucho, ¿no?, es la flora, que influye mucho. Muy bien. La latitud puede ser norte o puede ser sur. ¿Por qué? Si hablamos de latitud 10-15 grados 10-15 grados latitud norte, estamos hablando casi de Centroamérica. ¿Qué características tiene Centroamérica? Son países o islas tropicales, hace calor, llueve, su vegetación es tropical, hay palmeras, y se le llama tropical porque se encuentra en los trópicos, en el de Capricornio y el de Cáncer. Oceanidad. Los océanos influyen mucho, ¿por qué? Los vientos vienen de los océanos, tienen brisa, ¿no?, y genera un cambio. La altitud. Es muy difícil o es muy fácil comprobar la diferencia de clima entre, por ejemplo, Piura, Paita, que está a 40, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, a de repente Huancabamba, que está a más de 3000. O de repente el Callao, que está cerca de playa, a, por ejemplo, Cusco o Puno, que están a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la altitud influye mucho en
el clima, es un factor geográfico. Y la vegetación también influye en todo este aspecto, ¿no? ¿Qué elementos contiene un clima atmosférico? Cuando te hablan de un clima atmosférico, estamos hablando de humedad, presión y temperatura. Temperatura es el grado de calor y frío, los grados centígrados en los cuales se encuentra. La presión, hablamos de la presión atmosférica que existe, y la humedad, el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, ¿no? A veces dices, estoy sudando y estoy bajo sombra. Humedad. La humedad genera eso. Mientras estás en zonas más altas donde hay menos humedad, no sudas, ¿no? Por ejemplo, Puno, Huancayo, Huancavelica, son zonas andinas que no tienen, ¿no?, gran humedad. Trabajemos ahora la pregunta 4 y 5. Bien, continuamos con la miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. Les habla el profesor Fran Cernaque. 4. ¿Cómo influye el mar peruano en el clima? ¿No? Tenemos 4 características, 4 datos de cuál es la influencia de el mar peruano, que tiene 2 corrientes, eso ustedes ya lo saben, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Una es cálida, la otra es fría. Llevan el nombre de corriente de Humboldt porque fue descubierta por este gran biólogo alemán, ¿no?, Alexander von Humboldt. Y se le llama corriente del Niño, le llamaron así, ¿no?, los pescadores peruanos del norte peruano y del sur ecuatoriano, porque viene casi en diciembre. Y es Navidad, la llegada del nacimiento de Jesús, le pusieron la corriente del Niño, ¿no? Y la NOAA norteamericana lo llama igual, ¿no?, la corriente del Niño. Es un nombre ya impuesto de manera coloquial por los pescadores peruanos, norperuanos y surecuatorianos, ¿no? La NOAA norteamericana no le llama la corriente del Children, no, le llama la corriente del Niño. Muy bien. ¿Cómo influye el mar peruano en el clima? Una, disminuye la temperatura ambiental de la costa. Entonces, si el mar peruano no existiera, no estuviera, la costa sería más cálida todavía. Entonces debemos al mar peruano la disminución de la temperatura. Contribuye a la formación de densas nubes y estratos, ¿no? Recuerden que el agua al evaporarse y al soplar los vientos, ¿no?, generan nubes. Y estas nubes luego van a la costa y se precipitan en forma de lluvia. Forman las neblinas y las brumas del paisaje costero. Cuando hablamos de neblinas, ¿no?, ustedes han viajado alguna ocasión a Lima. Cuando tú viajas a Lima, ya antes de llegar en Pacasmayo, cerca de la playa, ¿no?, se nota la niebla, la neblina, que es casi imposible visualizar a más de 1 metro. Es tan densa, tan espesa, ¿no? Y esto es generada ¿por qué? Por esto, por el mar peruano, ¿no? Determina la ausencia de lluvias regulares en la costa central y meridional del sur. Entonces, el mar peruano influye en la ausencia de lluvias en la costa central, Lima y meridional, ¿no?, lo que es Tacna, Arequipa, Chimbote. ¿Cuáles son los factores cósmicos del clima? Ya no hablamos de
interno. Si no hablamos de cósmicos. ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a los factores que tienen que ver con el universo, los que tienen que ver con el cosmos, ¿no? Con el universo, con el cosmos. Muy bien. Entonces vamos borrando esto y continuamos. Bien. Estos factores son los siguientes. La energía solar, el movimiento de la rotación de la Tierra, el movimiento de traslación de la Tierra y la redondez de la Tierra. ¿No? El clima, los factores externos cósmicos del universo, son la energía solar. Recuerden, el Sol, ¿no? Está ahí. La Tierra, ¿no? Gira sobre su propio eje, ¿no? Pero también gira alrededor del Sol. El movimiento sobre su propio eje se llama movimiento de traslación. Perdón, movimiento de rotación. Sobre su propio eje, movimiento de rotación. Rota. Mientras el movimiento que genera alrededor del Sol es movimiento de traslación. Se traslada. Esto, el movimiento de rotación, nos da los días y las noches. 24 horas. Esto, el movimiento de traslación, nos da los años. 365 días, un año. Y esto genera que existan las diversas estaciones. Entonces, el Sol, el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación influyen en el clima, pero son factores cósmicos, son factores externos del universo. La redondez de la Tierra, ¿no? Hace que los rayos solares lleguen más fuerte al centro, ¿no? A los trópicos. Es por eso que es más cálido. Y estas zonas, ¿no? Estas zonas, las zonas polares, estas zonas son las más frías. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no llegan a esa dirección. Llegan muy poco. Muy bien. Continuemos. Muy bien. Vamos a la pregunta 6 y pasamos hasta la 7 y 8. Vamos avanzando en este miscelánea de geografía en la Academia Desarrollo y Liderazgo. Muy bien. ¿Cómo penetra el agua en la atmósfera? Este es un dato súper fácil, pero que debes conocer. Es a través de la evaporación, ¿no? El agua penetra a través de la atmósfera, a través de la evaporación. ¿Por qué es importante la evaporación? ¿Por qué la evaporación es tan primordial? En primer lugar, porque hace que el agua suba a la atmósfera, se condense, forme nubes y estas, al chocar, al ser llevadas de un lugar a otro por los vientos, formen las precipitaciones. ¿Y qué son las precipitaciones?
Ustedes ya muy bien lo saben, son las lluvias. Entonces, el ser humano, las plantas, el planeta necesita de lluvias. Muy bien. ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? La presión atmosférica se mide con un barómetro, ¿no? Es el instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Presión ejercida por la atmósfera, ¿no? La atmósfera, como todos los fluidos, ejerce presión sobre los cuerpos que se encuentran en su interior. La presión atmosférica no es solo de arriba hacia abajo, sino en todas las direcciones. La atmósfera ejerce sobre cada centímetro cuadrado una fuerza de 1033 gramos, es decir, algo de más de un kilopondio o kilogramo de fuerza, ¿no? Imagínense. ¿Qué indica la presencia? ¿Qué indica presencia de plantas xerófilas? ¿No? En primer lugar, ¿qué son plantas xerófilas? Las plantas xerófilas son plantas que crecen en desiertos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué plantas pueden crecer en el desierto? El cactus, ¿no? El San Pedro, ¿no? Las sábilas, ¿no? Son plantas que crecen, son plantas xerófilas que crecen en los desiertos. Necesitan poca agua y pueden almacenar, ¿no? Almacenar humedad. Es por eso que se les llama así. Muy bien. Continuamos. Bien, vamos a trabajar desde la pregunta 9 hasta la pregunta 11. Muy bien. Dice, por lo general, el aire de los pisos bajos, la costa y la selva, gracias a las grandes fuentes de evaporación, mantienen al aire, ¿no?, húmedo o extremadamente húmedo. Dice, leamos bien la información, por lo general el aire en los pisos bajos de la costa, por ejemplo Piura, y la selva, Iquitos, Tarapoto, gracias a las grandes fuentes de evaporación, ¿no?, gracias a la calor que hace, se evapora, mantiene al aire húmedo o extremadamente húmedo. Es el vapor de agua que hay aquí, ¿no? Es por eso que en estos lugares se siente el calor, ¿no? Se siente el calor. Ya. ¿Cómo es el aire en los pisos altitudinales como son la Puna o Cordillera? Seco y de escasa humedad. Al ser la temperatura baja, en estos pisos altitudinales hace mucho frío, pero además el aire es seco y escaso también, ¿no? ¿Cuáles son los elementos termodinámicos influyentes en la atmósfera? Hablamos de elementos termodinámicos. Tenemos la temperatura, que es el grado de calor o frío en grados centígrados, y tenemos la presión, que es el peso que ejerce la atmósfera ante cualquier cuerpo, y ya hemos visto que no solamente de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino de todos los frentes, de todos los
frentes, ejerce presión. Muy bien. Entonces, continuamos con la miscelánea de geografía y vamos estudiando más datos, ¿no? Vamos por la pregunta 12 y vamos a trabajarla hasta la pregunta 15. Desde la pregunta 12 hasta la pregunta 15. Muy bien. Vamos a empezar leyendo qué es la humedad, ¿no? La humedad es el agua contenida en la atmósfera. La humedad es el agua contenida en la atmósfera. ¿Y cómo se siente la humedad? Se siente con el calor, se siente con el bochorno, se siente con esa sensación de sudor que tienes en el cuerpo. ¿Qué factores climáticos afectan la temperatura? Factores climáticos, ¿no? Ya dijimos la altitud, a cuántos metros sobre el nivel del mar, 1000, 2000, 10, 20, 40, 50, 5000. La altitud, perdón, la latitud, cuando hablamos de latitud, estamos hablando de norte o sur, ¿no? La vegetación, hablamos de la flora y tenemos las estaciones. Ustedes saben que son 4. Verano, invierno, otoño y primavera. Muy bien. Esos son los factores climáticos que afectan la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío en grados centígrados que hace en un determinado lugar, ¿no? La humedad atmosférica es producto de... ¿Por qué existe la humedad atmosférica? Por la evaporación, ¿no? ¿Evaporación de dónde? Es el agua de los mares, ríos, ¿no? Lagos en algunos casos. Muy bien. ¿Qué son las brisas? Las brisas son vientos suaves y moderados que soplan entre dos áreas continuas, alternándose periódicamente, ¿no? Entonces una brisa es algo que sopla hacia allá, pero que también va a soplar hacia acá. Dice, son en dos áreas continuas, de un área a otra, alternándose periódicamente, ¿no? Y las brisas son vientos suaves, no generan muchas corrientes de aire y se sienten suavemente en, ¿no?, los seres humanos y también en algún objeto muy leve, muy liviano que pueda mover, ¿no? Bien, vamos avanzando y vamos con la pregunta 16, 17 y 18, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el instrumento de medición de los vientos? Tenemos que es el
anemómetro. Con el anemómetro tú mides los vientos. ¿Qué es lo que se mide? La velocidad, a cuántos van. ¿Han escuchado hablar de 20 vientos de 40 kilómetros por hora? Muy bien, esto se mide, la velocidad de los vientos, con el anemómetro, ¿no? ¿Qué instrumento registra la dirección de los vientos? Aquí tenemos que la dirección es registrada por una veleta. ¿Qué es una veleta? Es un instrumento que se pone en ciertos lugares de gran altura donde corren las corrientes de viento, que tienen una flecha y tienen diferente diseño aerodinámico, el cual permite que el viento, al soplar de una dirección a otra, haga mover esto indicando la dirección. Por ejemplo, de norte a sur, de este a oeste, de oeste a este, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se originan los vientos? ¿No? Los vientos se originan por la existencia de dos áreas de diferentes presiones, por lo tanto, diferentes temperaturas. Tenemos un área de una presión distinta, ¿no?